Somos un país al que le encanta el salseo. ¡Cuidado! Cotilleos, rumores, historias nunca contadas, secretos. Pero mira por dónde, también somos un país rico en cultura. Somos la cuna de Lorca, de Miguel Hernández, de Almudena Grandes, de Cervantes, de Ausiàs March, de Carmen Laforet. A ver, si nos gusta la salsa y nos gusta la chicha, ¿por qué no tenerlo todo a la vez? Porque sí, lo queremos todo. Y para poder saborearlo, hoy E-Podcast recibe a la reina del salseo cultural. Ella es Patricia Fernández. Bienvenidas y bienvenidos a nuestro podcast número 15. Con este vamos a cerrar la temporada. Y en una semana, que es una semana curiosa, porque nos viene algo grande el domingo, o si ya ha pasado y estás viéndolo esto después, pues nos ha venido algo grande o no. Entonces queríamos, cerrar el podcast de una manera chill y de manera bonita y con salseo del bueno, que puede tener un poquito de todo. Y para eso tenemos a Patricia Fernández, in the house. Bienvenida. Aquí estamos. De Muchas nuevo. gracias. ¿Qué tal todo? Muy bien, la cosa va suave. Suave, sí, sí. Suave, con tranquilidad. Con tranquilidad, Sí. con chill, con calor, Con mucho calor. pero sí. Persianas bajadas con mucho agua. Sí, ahora mismo persiana levantada, pero porque no era Ya. el rollo de tener esto. Aquí es que se está a gusto. Se está a gusto, sí. Desde casa no estáis viendo o sintiendo el bochorno, ¿vale? Pero fa calor. Aquí hace calor. Pues nada, por quien no te conozca, a ver, ¿cómo te defines? ¿A qué te dedicas? ¿Qué eres? Pues mira, diría que sobre un papel soy periodista y comunicadora audiovisual. Y escritora, pero en mi actividad diaria pues es crear contenido cultural. Es lo que mejor sintetiza mi labor profesional en estos. ¿Pero eres licenciada en periodismo? Sí. Claro. O sea, que Una nueva rama del periodismo. eso es una cosa, porque yo me acuerdo cuando yo quería dedicarme a la televisión y cuando estudié periodismo no teníamos ni herramientas de montaje ni nada para aprender bien. Ahora mismo deberían enseñar en la uni este neoperiodismo tan necesario como el que tú haces. Bueno, es que todo mi trabajo parte de las bases del periodismo, pero sí que es verdad que está adaptado a los nuevos códigos de comunicación y nuevas plataformas. O sea, yo al final me puedo dedicar a lo que me dedico porque mi tasa de crecimiento, mi curva de crecimiento ha sido exponencial en unos meses en redes sociales, algo que en un medio de comunicación tradicional me hubiera llevado muchos años. Pues divagar a cubrir eventos, a entrevistar artistas, hablar, recomendar libros, es algo que en un medio de comunicación pues hay unas estructuras y que las redes sociales, pues gracias a el público y la comunidad, me ha facilitado con mucho trabajo, mucho esfuerzo, hay que decirlo, pero ahí estamos. ¿Y cómo parte? Porque yo al principio dije, ¡ostras, una chica que habla de salseo literario! De esas Pero cosas claro, literarias. no todos son salseos literarios. No. ¿Qué fue el inicio? ¿Con qué temas? El inicio fue la poesía. Yo vengo de haber publicado 2 libros, uno de ellos de poesía, y entonces empecé a recitar poesía en redes sociales. Por ahí que me empezó a funcionar, pero yo me di cuenta de que había un nicho que era la cultura, que la cultura es un hueco que existe siempre, existe en los medios de comunicación tradicionales. Yo he trabajado ahí, he trabajado en prensa, en radio, en agencia, me he curtido en el viejo periodismo, por así decirlo, pero la cultura era algo que yo veía que ni en redes sociales ni en los medios de comunicación tradicionales tenía siempre el hueco que a mí me gustaría. Entonces, por ahí que de la poesía derivé a plantear una estrategia de comunicación de cultura en redes, que fue mi TFG de comunicación audiovisual. O sea, que está pensado, está más pensado está de lo que todo se muy va. pensado, está todo. Vale. Yo soy honesta. No hay Está todo. improvisación. Hay un punto de improvisación que es cuando a mí me funcionó un vídeo de Mary Shelley, porque yo dije, madre mía, con el salseo que tiene Frankenstein, cómo la gente no lo sabe. Y hay un clic, pero hubo muchos meses tanteando el mercado, viendo que funcionaban redes, intentando entender cómo funcionan las redes, porque yo soy de la vieja escuela, yo vengo de mi libro, mi cuaderno de notas, y de repente dije, bueno, aquí hay algo, ¿no? Pero sí que estuvo todo muchos excels. Pero ¿no crees que históricamente el periodista clásico, el periodista clásico es el que tiene libreta, Romántico. va al terreno, el romántico y todo? Hemingway, ¿no? Ya. Sí, a ver, Hemingway luego tuvo que, a última hora y ya después de mucho alcoholismo, Ya, bueno. reciclarse. O sea, tenía una pregunta aquí al final y mira, pues has dicho Hemingway, te lo voy a decir. Venga, a mí O eso me sea, encanta. así, out of context, Me encanta porque no Hemingway. hemos llegado ahí. Sí, Entonces, y muy a colación de esta París movida es una fiesta. que tenemos aquí, si Patti escribiera un
Madrid était une fête. Uf. ¿Cómo quieres que sean tus salseos y con quién te gustaría que estuviera dentro del libro? Toma out of context. A mí me funan si lo cuento, sí. Adelante. ¿Cómo? Claro, no, es que, mira, la cosa es que París es una fiesta, es una confesión de Hemingway. O sea, es una confesión cuando, y de hecho lo publica un año antes de morirse. Entonces pregúntame en 50 años y yo te cuento de qué irían mis salseos de Madrid, pero de momento... A ver, ¿quién la tenía más larga, Hemingway o Fitzgerald? Yo creo, fíjate, yo no te sabría decir, yo creo que es Hemingway, pero... No, sí. Probablemente, ¿no? Probablemente Hemingway, ahí había un tema. Pero sí, no creo que nunca... Yo creo que hay una parte de lo que las vivencias de una persona en esta sobreexposición de redes, que es la parte que para mí es la poética y literaria, que nunca contaría. Claro. No, pero me refiero O a... según qué precio me pongas. No, es que de alguna manera decir, no, sí, aquella fiesta en casa de Zetangana en el 2026 fue la hostia. Claro, de momento creo con que... Rosalía, Sí, me encantaría que eso me sucediera alguna vez, pero yo es que, ¿sabes qué pasa? Que tengo un lema que es la vida literaria. Entonces creo que me han pasado situaciones, no necesariamente que involucran a personajes conocidos, pero sí que han sido surrealistas y muy hemingwayanas, vamos a decir, muy a la Ernest Hemingway. Entonces, de momento, hay cosas, pero no hay una fiesta en casa de Zetangana, ya sería, hay foto en Instagram, ya te lo digo yo, que eso me lo casco. Claro, es que ahora han cambiado las cosas. Antes una fiesta tú la guardas en tu memoria como este libro. Este libro no es él narrando lo que le está pasando, sino recordando lo que le pasó, o sea que puede haber mucha fantasía. Ahora mismo se ha perdido eso porque lo tienes todo contado, ¿no? Es la pornografía, yo creo, de la intimidad. O sea, yo creo que ahí depende de cada creador y cada creadora y cada tipo de influencer lo que decide contar y lo que no. Yo creo que yo, por ejemplo, tengo muy marcadas mis líneas rojas. Sé lo que quiero contar, sé lo que no quiero contar, sé lo que pasa por fotografía y sé lo que pasa por quedarse en la memoria y por quedarse en mi diario y en lo que escribo. También soy muy consciente de que la pornografía de la imagen y de la intimidad es algo que forma parte de mi trabajo, pero yo sé dónde empiezan los límites y dónde acaban. Ahora fíjate, me he aficionado, ahora que viajo, que lo estábamos comentando antes, que viajo y creo contenido viajando, me he aficionado a llevar, que me lo regalaron en una editorial, una pequeña cámara, y en esa pequeña cámara saco los momentos que quiero guardar para mí, porque claro, por un lado están los momentos que nutren las redes sociales donde enseñas, y por otro lado están los momentos vitales que digo, dentro de 50 años me quiero acordar de esta amiga que conocí y tal, no sé qué. Joder, es que me estaba viniendo como una pregunta muy hardcore, bruta, tal, pero la voy a hacer. Venga, sí. ¿Cuántos sexos has tenido? No iba por ahí, a veces si quieres preguntar, pero no iba por ahí porque, o sea, no me gusta, o sea, no me interesa ese tipo de intimidades, creo que son para cada uno, pero en un hipotético caso, hipotético porque nunca va a pasar, de que reina el fascismo en España porque la historia nunca se repite y que de repente empiezan a fusilar a escritores y periodistas rojos, ¿crees que sería un bestseller el día que saquen esa pequeña cámara y ese pequeño diario de Patty para publicarlo? La pregunta es mucha tela, lo siento. ¿El qué? La pregunta es mucha tela. Sí, a ver, sí. O sea, yo por ejemplo pienso que este momento que estamos viviendo con la censura, la censura no ha empezado ahora, con censura llevamos muchos años, pero nos la estaban colando muy tranquilamente, ¿no? Se están reescribiendo libros de Agatha Christie, los de Ronald Dahl, no me ha salido el nombre. ¿Cómo? Roald, no sé, se están reescribiendo libros de Agatha Christie y ahora pues se están quitando obras. O sea, yo creo que todo este tema de cómo se está censurando la literatura, que el arte era el único espacio donde el hombre puede llegar a ser libre, pues es algo que da miedo, pero bueno. Más allá si mi diario escandaliza a alguien, yo creo que muy importante he tenido que llegar a ser. Yo humildemente creo que mi diario le importará a mis hijas o a mis hijos, que es para quien siempre lo he escrito, pero para dejar un legado, ¿no? Pero no sé si a alguien le escandaliza. Quizás un poco, ¿eh? Yo en el fondo soy muy traviesa. A ver, pues... Mucho carolilla en la espalda. Hablando de censura un poco, la censura. y algo muy reciente, como lo de Virginia Woolf. Ya.
es un poquito hardcore que a día de hoy esté pasando este tipo de cosas. Ya. ¿Debería existir ese efecto Streisand y es tu censura? Yo te lo voy a contar todavía más. O sea, ¿de qué va Orlando? Cuéntale, para quien no lo haya, o sea, recomiéndalo. Ya lo has hecho en tus vídeos. Bueno, pero... ya, sí. Mira, justo hoy estaba... esto de censurar tiene un efecto muchas veces contrario y justo hoy he visto el caso de Jane Birkin cuando sacó la canción de GTA Monoplus, la censuró en la BBC, la censuró el Vaticano y eso lo que hizo fue generar más publicidad. A Zetangana le censuraron hace unos años en las fiestas de un pueblo, no me acuerdo el nombre, porque sus letras eran machistas. En fin, no estoy comparando, pero estoy diciendo que la censura tiene este halo de que al final llama la atención, la gente se interesa porque basta que algo esté prohibido para que despierte un interés, y yo creo que eso es algo que pasa incluso en nuestra vida privada, y nace esta narrativa de, bueno, pues respondiendo a la pregunta, ¿no? Como han censurado, han quitado Orlando, porque la palabra censura nunca está presente sobre la mesa, hay motivos económicos, yo dije, pues qué mejor que contar de qué va Orlando, ¿no? Y Orlando sencillamente es un hombre que se despierta siendo mujer. Entonces, él se empieza a dar cuenta de lo que supone vivir en el cuerpo de una mujer porque empieza a perder todos sus privilegios. Orlando transcurre en 400, 500 años, el protagonista se queda en los 32 y al final yo creo que Virginia Woolf lo que trataba un poco era de hacer esa doble jugada, de hacer consciente de lo que suponía habitar el cuerpo de mujer en aquella época, que era perder todos tus derechos y que chocó mucho nombre, ¿no? Evidentemente, se ha sido censurada, ha sido por esta cuestión de trans hoy en día, pero que al final no tiene ningún tipo de sentido que una obra así ¿Qué clase de miedo se puede tener a...? Es que además no tiene sentido eso. Demuestra ignorancia realmente. Yo termino el vídeo ese donde denuncio lo de Irlanda diciendo, por favor, hagan un libro. Porque realmente no se le puede tener, no dice nada revolucionario hoy en día, decía algo revolucionario para su época, pero yo creo que poner sobre la mesa cuestiones que ya están muy asumidas. Pero bueno, es que la censura siempre es muy peligrosa, venga del lado que venga, y unas veces viene que te la ves venir y otras veces no te das cuenta. O sea, para mí que se reescriban los libros de Agatha Christie, yo lo dije, los libros de Agatha Christie no están pensados para ser un código ético y moral de la sociedad de hoy en día, ni tampoco de la suya, representan un momento. Porque pues a la de 3 no vamos a poder estudiar nada de la historia. Porque la literatura, a mí no me habla sobre el libro, yo no podría leer a Jane Austen. No es mi modelo de mujer quedarme en casa, pero es peligroso, es muy peligroso. Pero es que entender un poco el contexto en cada situación. Lo que jode es el contexto actual en el que teóricamente hemos aprendido mucho de la historia y volvemos a repetir los mismos patrones, las mismas situaciones. Y ser críticos. Hay que ser críticos, sí. Tener, yo creo, el espíritu crítico, que es algo que te da la experiencia, que yo tengo 25 años, pero sobre todo cuando lees mucho tienes espíritu crítico, porque tú no lees un libro diciendo esto es lo que debe ser, ni esto es un código moral, y lo lees con una perspectiva, con una mirada entrenada. Por eso yo insisto, hay que leer, hay que entrenarse, igual que no puedes salir a correr el primer día y correrte una maratón, ¿no? Pero es muy peligroso, la censura venga por el lado que venga, siempre es muy peligrosa. Pero ¿tú crees que la gente ya no lee? Bueno, la gente sí lee, pero o leen menos o están un poco influenciados por esta inmediatez que se tiene ahora mismo con las redes sociales. Tienes que verlo ya, ahora mismo, rápido. ¿Es eso o viene más del problema de casa, de que el sistema capitalista ha hecho que todos estén trabajando, que puedan ocuparse de su familia, los hijos crezcan entre pantallas y al final no tienes un modelo a seguir que lea y que tú puedas copiar? Bueno, es súper complejo, ¿no? Creo que podríamos debatir durante muchas horas. A ver, yo creo que evidentemente hay una parte de las redes sociales nos ocupan tiempo y ahí la persona tiene que hacer un sobreesfuerzo para decir, voy a dejar el móvil, que a mí es la primera que me cuesta, estoy todo el día con el móvil, trabajo en redes sociales, me obsesiona, ¿no? Estar viendo constantemente qué sucede, pero voy a dejar el móvil y voy a leer, y al final yo creo que en casa lo que ve un niño es el modelo que tienes en casa es lo que se supone que debe ser, ¿no? Para lo bueno y para lo malo. No sé si tanto la culpa, evidentemente hay una parte de culpa que tiene el capitalismo, pero yo creo que
que es un ejercicio de madurez emocional e intelectual decir, vale, sí, vivimos en un mundo capitalista, las cosas van rápido, pero eso lo sabemos. Ahora, apaga el móvil, abre un libro y pasa tiempo con tus hijos. O sea, creo que hasta cierto punto eso te explica el contexto, pero no es una excusa para dejar de hacerlo. Y además sienta muy bien apagar el móvil y abrir tu librito y decir, bueno, voy a divagar. O sea, tú tuviste, por ejemplo, en tu casa se leía, o sea, porque deduzco que... Sí, mi madre es una motomami, todo el día pim pam, es una cosa. Solo me abre el Instagram para decirme, he visto el último que has colgado y lo cierra. Entonces, imagínate si es mi madre. Sí. Bueno, quiero meterme en salseo. Venga, vamos al salseo, que yo he venido aquí a hacer una mamarracha. Pero yo me paso 15 minutos aquí hablando de cosas sin hablar de salseo. Vale, a ver, venga. Pues a ver, tú te dedicas a buscar salseos o a sacarnos, a descubrirnos salseos culturales, literarios, históricos. ¿Qué figura histórica crees que tiene más jugo, más jugo en su salsa? Uf, más jugo en su salsa. Has dicho Hemingway. Es que como en su salsa me pega Hemingway. Qué picarona, a ver, es que mira, a mí al final lo del salseo cultural es una manera de comunicar, de conectar con el público joven. O sea, si yo digo, vamos a hablar de historia literaria, la gente no me haría ni caso. Pero personajes que a mí me parecen especialmente salseosos. Mira, justo hoy que ha fallecido recientemente, hace un par de días, Jane Birkin, he leído una frase sobre ella que es preciosa, que es que Jane Birkin tuvo muchísimas vidas. Me parece una mujer con una vida increíble, que cada uno se aproxima por una faceta, uno por la faceta de actriz. Yo la conocí por la faceta de actriz de pequeña, porque me ponían peli, me siguen poniendo, ahora me lo pongo yo, peli, de ahí la cultura audiovisual, ¿no? Que uno tiene pues pelis más antiguas en este entrenar tu mirada. Me parecía una mujer que, ya te digo, te puedes asomar por su vertiente incluso de moda. O sea, yo tengo amigas, colegas que hablan de moda y ella es una referente por este bolso, ¿no? Y por todo su estilo. A mí, por ejemplo, también me apasionaba otra mujer que espero que sea conocida, que es Anaïs Nin, que escribió unos diarios que a mí me jodieron la vida, lo voy a decir, siento la palabra, pero son unos diarios tremendos, atroces. Yo no sabía que había que estar muy bien emocionalmente para leerlos, no lo estaba, y me pareció una mujer espectacular. Y luego Hemingway, por ejemplo, aprendí que en esta cultura de la cancelación, la mayoría de los autores que hay sobre la mesa y autoras no los leeríamos casi nunca, porque al poco que te aproximas a sus vidas tienen sus luces y sus sombras. Unos mayores que otros, pero al final luces y sombras. Y por ejemplo, Hemingway tuvo una historia de alcoholismo brutal, pero los salseos que te cuenta de cómo vivió en París, es que tenemos el libro aquí delante, de cómo se lo pasaban, de aquellas historias que vivían, una era en la que no había móviles y había imaginación y del hambre que pasaban, ¿no? Pues es fascinante. Entonces, pues yo creo que te diría esos tres personajes. Una de ellas no es histórica porque es de nuestro siglo, ¿no? Pero, bueno, y Frida, ¿no? Frida, por no tirar del tópico de Frida siempre, porque siempre hablo de Frida, pero serían ellos. Y ya te digo, no sé, he aprendido a perdonarlos y a perdonarme, porque al final lees unas cosas que dices, madre mía, sí. Pero todo el mundo tiene como... o sea, quizás si Ernest Hemingway no hubiera tenido un momento traumático en su vida o algo jodido, pues no escribiría como escribe. No sé, ¿crees que las luces y las sombras, lo bueno y lo malo, al final hace al artista? Sí, además yo creo que hace al artista y al ser humano, ¿no? Claro. O sea, hoy en día se te exige que seas perfecta en todo, perfecto en todo, no puedes tener una salida de tono, no puedes decir nada. Y yo siempre que veo que cancelan a una persona, digo, a ver, hay niveles y niveles, ¿no? Todo dentro de la legalidad. Pero siempre que veo que cancelan a una persona, recuerdo aquella frase que no soy católica ni cristiana, pero muy de Cristo, de quien tenga ¿cómo era? No es libre de pecado que tiene la primera piedra. Digo, claro, es que mi madre me decía de pequeña, hay que tener la casa muy limpia para hablar de la del vecino. Y yo decía, es que tiene toda la razón. O sea, los primeros que avasallan a las personas por redes sociales, y ahora lo vivo más de cerca porque creo contenido y lo veo, ¿no? Digo, ¿de verdad sois modelos éticos de conducta para en avalancha linchar a una persona?
Y por ejemplo, a mí por ejemplo, me pasa cuando hablo de ciertos, hablo con ciertas personas, me dicen, es que tú no deberías hablar con esa persona. Digo, mira, lo primero que nada, no he venido aquí a servir a los gustos de nadie ni a ser un modelo de nada. O sea, os gusta una parte de lo que hago y yo lo agradezco. Pero lo segundo que nada es que probablemente el libro que te estés leyendo, si conocieras la historia de ese autor y de esa autora, le cancelabas. Y no lo hacemos, no lo hacemos. Y creo que está bien no hacerlo, pero no es por un ejercicio de conciencia, sino por simple ignorancia. Entonces, no sé, la cultura de la cancelación es una forma de censura actual que tenemos. Y esa cultura se debe sobre todo a las redes sociales y a esa exposición que hay. Tú que cada vez tienes más seguidores, ¿estás viendo en tus propias carnes el odio o recibes mucho o tu contenido es un poco más blanco? Yo soy muy chill. Sí, sí. Estás. Pero chila a la hora de tratar si hay Claro, odio. pero es que según qué temas trato, pues a mí, por ejemplo, me hace mucha gracia cuando me insultan según qué cosas y veo que no tiene ningún tipo de sentido el insulto y me hace gracia, ¿no? No recibo una ingente cantidad de odio según qué temas trate, pues si hablo de temas sociales, siempre son temas que levantan más asperezas y sí que recibo más comentarios negativos. Si hablas de literatura, pues lo máximo que te puede pasar es que no le gusta el libro que estás leyendo, o que estás recomendando. Depende un poco del ámbito en el que me esté moviendo en ese momento. Yo vengo de muchos años de mi trabajo centrado en derechos humanos y en infancia y a mí me ha caído por todos los lados, entonces me ha salido callo y me da un poco igual. También, como dice el Carat, llevo trabajando muchos años como psicóloga, entonces por ahí que voy bien. Pero sí que he visto el odio en compañeras y realmente es la gente sacando sus frustraciones contra una persona. No tiene mucho sentido. Desde su casa, porque si se cruzaron por la calle probablemente Sí, bueno, hay un experimento social de eso, ¿no? De que te ponen delante a quien estás criticando. De hecho, creo que le ha pasado a una influ muy conocida hace poco y la gente se quedó en plan, wow, no sabía que estaba delante, ¿ahora qué hago, no? Claro, dices, es que los valores hay que mantenerlos online y offline. Yo es una cosa que mantengo yo. Creo que mi acierto hasta ahora ha sido que como soy como persona, al final, como eres como persona, se traslada como eres profesionalmente de alguna manera. Para mí, mi vocación profesional son las redes en este momento, ¿no? Mañana no sé si será lo mismo, otra cosa. Pero trato de mantener unos valores como persona, ¿no? Aplicables a la vida. Entonces, trato de transmitir esa tolerancia, ese respeto. Y de hecho, soy la primera que cuando me equivoco lo digo, cuando no veo que no tienen razón, pues también lo digo, pero dentro de esto hay una tolerancia. Y si tengo que eliminar un comentario, porque me parece que sobrepasa los límites, no que sea negativo, los comentarios negativos los veo y los dejo, no me parece mal. Digo que sobrepasen los límites de faltar el respeto, como es en este caso este experimento. Por saco, o sea, si vinieras a mi casa te cerraba la puerta, entonces pues aquí no quiero que estés. Y creo que es un ejercicio muy, muy sano. ¿Y crees que la gente que tiene bastantes seguidores tiene de alguna manera una responsabilidad a la hora de comunicar, a la hora de transmitir? No sé, lo digo porque hay influencers que tienen 7 millones de seguidores, hacen contenido blanco, está genial, pero que también necesitamos para llegar a otros targets gente comprometida que, pues, no sé, que hable más de derechos humanos, de antirracismo, de antifascismo. Ya. Creo que en general... Espérate, es que estoy sudando. Es que hace calor. Es que me está sudando la coronilla de una Amigas, manera, Mari, amigos, que no aguanto. Me lo voy a poner así porque es que de ¿Quieres verdad que que no. pasemos el ventilador? Me voy a hacer el moño, no te preocupes. A ver, repíteme la pregunta. La pregunta era tan larga que ya vamos a hablar de... Necesitamos que os mojéis, ¿no? Vale, eso es básicamente la No, básicamente es la responsabilidad en sí. Yo, por ejemplo, antes cuando empecé con tenía miedo porque cada vez que me insultaban, al final soy yo quien lo recibe y me duele. Entonces, a veces dejé de mojarme. Y ahora llega un punto en el que veo que si tú no te mojas... Este cañón está. No, pero que se mojan los otros. Llega un punto en el que todo el mundo se moja. Y cuando hablo de los otros, hablo del intolerante, el que defiende cosas que van en contra de gente, de minorías, de todo. Entonces, la pregunta al final era si esa responsabilidad deberíamos aprovecharla o dejar pasar un poco. Bueno, a ver, yo creo que es una posibilidad que existe, que tu altavoz lo utilices para otros fines, pero no creo que sea una obligación. Creo que es moralmente muy loable que si tienes un altavoz lo utilices para según qué temas, más aquellas personas que tienen una exposición muy grande,
pero también es una exposición que nace de contentar a mucha gente y eso no siempre es fácil. Entonces, yo no creo que tengan la responsabilidad, honestamente, de hacerlo. Yo, por ejemplo, sí que es una cosa, pero porque mi camino en redes ha sido distinto. O sea, yo vengo del mundo del activismo, del periodismo y de repente, ¡pum!, redes sociales. Entonces, me es inevitable hablar según qué temas porque siento que tengo esa responsabilidad que me nace. Me nace moralmente, pero como me nacería si no hubiese un móvil grabándome, porque yo no tenía un móvil grabándome con seguidores hasta hace unos meses, ¿no? Entonces, pues creo que ahí está la libertad de cada uno. También te digo, hay personas que mejor que sigan lo suyo, porque de repente dices, madre mía, muchos años siguiendo a esta persona. Entonces, Voy a preguntarte a quién te refieres. cada uno, no estoy pensando en nadie en concreto, pero sí que es verdad que cada actor, cada actriz, como decía Calderón, tiene su parte en la función. Entonces, bien, el intolerante es ruido, hay mucho ruido. Pero... Claro, sí, pero el ruido es que al final... Ya, pero el ruido cuando uno está tranquilo, el sosegado, el que está tranquilo, deja hablar, deja el ruido y luego rebates. Nosotros en él nos basamos un poco en un decálogo ético. El decálogo ético tiene pues 10 puntos. Es decálogo. El punto 10 es que queremos estar en el lado correcto de la historia. Cuando hablamos del lado correcto es la frase tan pretenciosa, pero a la vez la que yo siempre digo, si llegamos a estar en la época del nazismo, yo no quiero estar con los nazis. Claro, ¿qué no es el lado correcto? Eso. Porque ahí hubieras estado en ese lado. Claro, entonces por eso que hay que tomar partido, hay que decidir, y esto me lleva a, quiero hablar de Lorca. De Lorca. ¿Vale? Entonces, Lorca es un caso muy interesante. No, quiero hablar de Lorca sobre todo en estos días, porque joder, o sea, ha pasado el tiempo, la gente, todo el mundo abandera a Lorca, se enorgullece de Lorca, pero ahora, a día de hoy, a Lorca lo censurarían, no sabemos qué va a pasar. Es que iba a decir, lo volverían a matar, creo que me estoy pasando. Pero sí, es que, no creo. Creo que me estoy pasando. Pero como que es que jodido, entonces quiero reivindicar a Lorca. Dime. Nada. Ay, es que le veo descojonado. No, porque hay veces que, o sea, yo tengo que autocontrolar y sacar o al Javi Punky o al Javi comedido. Saca la mamarracha. A la mamarracha. Yo he dicho de todo, por favor, en esta entrevista. No, simplemente quiero reivindicar a Lorca en estos momentos en los que estamos en una semana importante, en la que es probable, pues algunos de los líderes políticos que pueden llegar al poder han dicho que van a quitar pues, la ley trans o que van a apretar de alguna manera a colectivos más vulnerables. Entonces, en estos momentos a mí me gusta reivindicar, ya no a Lorca, a todos, porque en el fondo, pues quizá Miguel Hernández no era del colectivo LGTBIQ+, pero estamos hablando de alguien que sí que luchaba por sus ideales y que también intentaron deshacerse de su última obra. Entonces, deberíamos reivindicar a los clásicos, a los que estuvieron en el lado correcto de la historia. Sí, hay que tener muy cuidado porque hubo clásicos que cambiaron mucho de opinión y hay veces que se nos escapa cómo de opinión cambian. ¿Y qué es lo correcto de la historia? Yo no lo sé, porque como tú bien dices, hace 50 años lo correcto de la historia era yo yo metida en una casa limpiando, eso era lo correcto, ¿no? La moral imperante. A mí me asusta mucho siempre lo de lo correcto, lo imperante, y creo que es algo, fíjate, que he aprendido en estos últimos años, que es a distanciarme de los eslóganes, a pensar críticamente, y eso lo he aprendido precisamente de autoras y de autores que se cuestionaban. Hay un amigo mío que me dijo una frase que es muy intelectual, tiene que dar candela a todo el mundo, porque al final eso es el espíritu crítico, ¿no? Volviendo a Lorca, vamos a ver, Lorca es un caso muy interesante, porque Lorca tenía amigos en los dos bandos, y eso impresiona que Lorca se refugió en los últimos días en la casa de Luis Rosales, que eran falangistas, y le protegieron. Y luego ahí hubo traiciones y se lo llevaron. Lorca nunca evidentemente apoyaba el lado republicano, pero nunca políticamente hizo manifestaciones tan fuertes. Evidentemente yo creo que a Lorca le asesinaron las envidias, le asesinaron que él fuera homosexual.
Y yo siempre pienso, ¿hasta qué punto a Lorca, a Miguel, a Margarita, a Maruja les gustaría ser reivindicados? Porque me gustaría saber qué imagen tendrían ellos y ellas hoy en día. Probablemente muchos de ellos serían muy críticas y críticos con la situación que estamos atravesando, y creo que es que hay que ser críticas y críticos de decir, pero ¿cómo hemos llegado hasta aquí, no, señores y señoras? O sea, ¿cómo puede haber tanto odio de nuevo? Porque somos un país que tiene una historia muy dura. Pues por falta de preparar la historia. Y no estoy claro, entonces hay que moverse en ese calmar las aguas y sosegar a la gente, ¿no? Y decir, hay que hablar, y es algo que nos falta, ¿no? Gritamos, hay ruido, hay intolerancia, pero yo necesito a gente hablando. Necesito a gente hablando que piensen ideológicamente opuesto, o ya no ideológicamente, que tengan ideas contrarias, porque es donde una y uno se enriquece. Y creo que para mí es algo que te da Lorca. Lorca, es que ya te digo, es que tiene una historia apasionante, porque era un tío que tenía amigos en todos los lados, y tú decías, ¿cómo es posible? Yo me sentaría ahora y le diría, yo de verdad, si estuviera en tu lugar, le diría, pero ¿cómo es posible, Federico? Explícaselo a esta gente, ¿no? Y yo no sé cómo es posible eso, pero creo que hay que hablar, que estamos en un momento muy complicado, donde se lanzan muchos mensajes, muchos eslóganes, mucho odio, y creo que es el momento de que los políticos hicieran un ejercicio de responsabilidad política y se sentasen a hablar. Porque yo creo que en parte es lo que mucha gente quiere. Quiere, pues, si es que al final creo que la mayoría de los derechos conquistados, no es que lo creas, que no se deben perder, porque ha sido una lucha muy dura. Pero necesitamos un ejercicio de calma, de sosegamiento y de madurez que yo creo que no tenemos hoy en día en España, que es intelectual. No hay una madurez intelectual, moral, donde, ¿sabes? Entonces, ¿qué diría Lorca si levantase la cabeza? Estáis todos tarumba, iros a leer, abrid un maldito libro y dejadnos a los demás tranquilos, que suficiente hemos pasado. Todo acaba en lo mismo, ¿eh? Hay que leer, hay que leer. Hay que leer porque, fíjate, la historia se repite. Claro. De distinta manera, pero la historia se repite. Y lo hemos visto antes con la cancelación. Para mí la cancelación es una neocensura. Hace unos años había una oficina que censuraba las obras, que ahora mismo no me acuerdo del nombre exacto, ¿no? Durante el franquismo. Una oficina que esto pasa y esto no. Y hay que leer para ser consciente de dónde uno viene, de los errores que ha cometido, de lo que no quiere volver a cometer, y sobre todo ser consciente de que es lo que yo te digo. Yo creo que cuesta mucho sentarse a hablar con alguien que piensa muy distinto a ti, y es algo que las redes sociales potencian, ¿no? Esto lo aprendes en la universidad, la polarización viene por, es el teorema de las burbujas o algo así, que te dice que el algoritmo siempre te va a enseñar algo acorde a lo tuyo. Entonces, dos personas del mismo bloque, de dos vecinos, tienen dos ideas completamente distintas de lo que es España. ¿Qué es España? ¿Qué es Europa? ¿Qué es el mundo hoy en día? Si todo el mundo lo ve a través de Twitter. Yeah. Nadie lo sabe. Entonces, yo creo que hay que... Vamos, no creo que me estoy mojando sinceramente cuando pida No te has mojado, estás hablando un ejercicio solo del diálogo y me parece súper... Es que no lo hay, Claro. la gente no habla. Claro. No hablan entre ellos, se enfrentan. Vamos a ver, señores, primero, vamos a calmarnos todos. Pero es que se ha profesionalizado la política hasta el punto de que tienen como... Bueno, es que es un show, es un Claro, espectáculo. es el palo. ¿Qué va a darme más votos? Esto, voy a decirlo. Uy, me han pillado porque es mentira, no pasa nada, pues vamos a corregir y tirar por aquí. Uy, Claro. y ese es el problema. Así que ese ha llegado a un punto en el que vamos a hacer un juego. Bueno, a ver, que ya me han funado como 5 veces hoy. No, Cuéntame. es un juego completamente diferente para despensar. Incluso podéis colaborar, la gente del público. Tenemos como unas 200 personas aquí en el público hoy. A ver, el regidor, pide el aplauso, regidor. Yo te voy a decir frases de autores, te voy a dar 2 autores. Bueno. Y tú tendrás que decirme quién crees que es. Bad Bunny siempre. Batman. Joder, pasar de Lorca a aquí, directamente. Los que Bad Bunny son mi personalidad. Cuéntame. Ya tenemos reel. Ese. Espérate que me apunto cuando ha sido. Por lo menos para Story nos sirve. El más terrible de todos los sentimientos es el de tener la esperanza muerta. Mario Benedetti o Federico García Lorca.
Ay, por favor, diría que es Mario Benedetti. Sí, ¿no? Federico García. ¡Federico! ¡Federico! ¡Ey! Ese justo no me lo he leído. Pues me muero, porque no me suena No pasa nada. nada. Y probablemente ahí el tío Javi y sus fuentes, lo ha sacado de una imagen que puede que no tenga rigor periodístico. Luego lo averiguamos. Y que nunca dijo Lorca. Y que puede que fuera Paulo Coelho. Pero según la imagen, era Federico García Lorca. Seguimos. ¡Qué máquina! Aquellos que buscan la verdad corren el riesgo de encontrar Ay, esa es muy famosa. Javier Cercas o Isabel Allende. Isabel Allende, ¿no? ¡Wow! ¡Normal! Isabel Allende es mi madre espiritual, por favor. O sea, un llamamiento, ¿vale? Tu padre es Bad Bunny, Isabel Allende es tu madre. No, mi padre es Lorca, mi primo es Bad Bunny. Vale. Un llamamiento, me lo subes a Censo donde sea. Quien tenga la capacidad de hacer que yo os vea, quien tenga la capacidad de hacer que yo conozca a Isabel Allende, está tardando, por favor, y gracias. O sea, necesito conocer a esa motomami, no sois conscientes. Me queda viva una motomami, tíos. Que leo a Federico, que no soy, ¿sabes? O sea, que tengo limitaciones. Isabel, tú, Ayuso, que tienes mano, Isabel Ayuso, ¿puedes traernos a Isabel Allende, por favor? O llevarme a mí, que me lleven a donde ella vive. Seguimos. Sí. Llamo a la gente rica cuando son capaces de satisfacer las necesidades de su imaginación. Henry James o H.G. Wells. Henry James. ¡Yes! Madre mía, increíble. Un cerebro. Madre mía. Madre mía, ¿qué me regalan después de esto? Venga, este lo vamos a hacer al público y así. No, tienes comodín del público. Para la próxima, no lo habíamos pensado, claro que sí. Venga, dime. Pero está, como nadie puede decirme si la escritura es mala o buena, el único valor seguro es el propio placer. Estoy segura de eso. No me mola, ¿quién la ha dicho? Virginia Woolf o Colette. ¿Qué diría el Es público? que me decepcionaría, ¿eh? Que Woolf Sí, haya es que dicho. te va a decepcionar. Así que tengo un poco de Virginia Woolf. No te creas, muchos diarios hay traviesos. Virginia. Es Virginia, Jorge dice que es Virginia y es Virginia Rossi. No, mal gestión, ¿no? O esto por sea, aquí. Virginia, es que Pero- al final censuran. Al no, final censuran. es que Empieza poniendo esta la niña es frase. una hedonista, ¿no? Es que ¿qué va a ser lo Y siguiente? al final Tomar pasa más esto. cervezas. Venga, vamos con una larguita. Cada libro, cada volumen que ves aquí, tiene un alma. El alma de la persona que lo escribió y de aquellos que lo leyeron, vivieron y soñaron con él. Cada vez que un libro cambia de manos, cada vez que alguien baja sus ojos a las páginas, su espíritu crece y se fortalece. Carlos Ruiz Zafón o Risto Mejía. Como sea el Risto de bueno de la risa, por favor. Por favor, ¿a qué es el Risto Mejide? No. ¿Quieres pedir un comodín? Comodín. Seguro. ¿Qué decir por aquí? Listo. Carlos Ruiz Zafón. ¡Ah! ¿Qué Hashtag fail. Sí. Cuando peor, mejor para todos. Y cuando peor para Por todos, favor, mejor, Mariano mejor para mí, Rajoy, el beneficio ¿no? político. Paulo Coelho. Es Mariano Rajoy. O sea, Mariano Rajoy, qué grandes momentos. Es que nos ha dado, nos ¿eh? falta más. Me falta eso en la política actual. Necesito ese Necesitamos el salseo salseo. real ahora mismo. Están los por favor. gobernantes y necesito ese momento ahí de humor que digan, mira, las cosas van mal, pero por lo menos ya nos reímos, ¿no? Va a subir el IVA de los chuches. Cuidado. Deja de preocuparte por envejecer y piensa en crecer. Philip Roth o William Shakespeare. Ay, el Tito William. El Tito Willy, ¿no? Philip Deja de Roth. preocupar. Philip Roth, es que no sé quién es. Philip Roth. Sí, no sé quién es. Ahora Jorge cuando me machaca. Bueno, sí lo vas a conocer. Sí, es Philip Roth en el animal moribundo. Alguien que no tenía acceso a una tarjeta de crédito y a Botox, probablemente. Bueno. Nuestras vidas se definen por las oportunidades, incluso las que perdemos. Scott Fitzgerald o Ernest Hemingway. Lo siento, pero si me los pones a la vez. O sea, por favor, dime que esta frase la ha dicho Fitzgerald.
No, Sí. la ha dicho Piñera. No me extraña, es que fue uno que perdió oportunidades, o sea, pobre Zelda. Representa a las mujeres insatisfechas. Es que, hija mía, escribía muy bien, pero para lo demás, ya sabes, no. Mi polla es más grande que la de Fitzgerald. ¿Ernest Hemingway o Fitzgerald? Vale, esa no existe, pero hay gente... Mamá, hoy me han invitado a un podcast a hablar del pene de Hemingway. Lo siento, Mami. Mami. Venga, estamos acabando ya, o si queréis nos saltamos ya, me quedan 3 o... No, por favor, que eso siendo muy divertido. Seguimos. Hay gente que cuanto más haces por ellos, menos hacen por sí mismo. Ana Rosa Quintana. O Jane Austen, una de dos. Cristina, tú, lo que tú quieras. Jane Austen, ¿no? Sí, ¿no? Había puesto Julio Cortázar como... Julio Cortázar. ¿sabes? Pero bueno. Hay libros cuyas partes traseras y cubiertas son de lejos la mejor parte. La puta máquina que haya dicho eso. Pues es o Cervantes o Charles Dickens. O Cervantes o Dickens, ¿no? ¡Yes! Sí. Que el Cervantes era como un poco más divertido. Apoyo a su madre perfectamente. Fight, aquí tenemos libros así. Sí. Y que hubiera dicho Cervantes eso, que le replicaron el libro, o sea... Y me quedan 3. Venga, vamos con ellas. Venga. El mundo era tan reciente que muchas cosas carecían de nombre y para mencionarlas había que señalarlas con el dedo. Juan Marcet o Gabriel García Márquez. Gabriel García Márquez. 100 años de soledad. 100 años de soledad, sí, sí. Qué maravilloso es que nadie necesite esperar ni un solo momento antes de comenzar a mejorar el mundo. Tolkien o Ana Frank. Tolkien. Es Ana Frank. ¿Y en qué momento dice eso de No su lo sé. diario? No me suena nada. No lo sé. Pero en la fuente súper fiable que yo he mirado, está ahí como... Es que no me suena, mira, también es verdad que mi madre me dio el diario de Ana Frank cuando tenía la friolera de 11 años, ¿verdad? Me dijo, toma, que te viene muy bien que te leas esto y así te enteres de lo que pasaban los niños de tu edad hace muchos años. Y yo, hashtag traumada. Los niños de tu edad hace muchos años. Hashtag traumada, evidentemente. Y no, claro, hace pues 14 años que me lo leí. No me lo volví a leer porque hashtag traumitas de la infancia. Mamá, te quiero. Y por último, ante la ignorancia y la censura, reflexión, espíritu crítico O sea, y conocimiento de la historia. Buah, te invito mucho, mami. Winston Churchill o Patricia Fernández. La Pats Bro. Qué guay, me lo paso súper bien. Podría ser de Winston Churchill, ¿eh? Ya, la Todo el mundo verdad. lo sabe. Y de Paula Moreno, seguro. No, también. es que de hecho voy a montar mi propio partido político. A tomar por saco. Sí, A total. cámara. A cámara. Lo voy a llamar Salseos. Pues Yo nada, sí de sé. verdad ya sí que sí, un gran aplauso. Y hemos acabado temporada. Al año que viene, un poquito más. Este año, os digo ya, en 15 episodios, todavía no cuenta este, ya hemos conseguido 10 millones de visualizaciones de vídeo. Joder. O sea, con todos los contenidos. El año que viene, más y mejor. Y el sponsor que entre, ¡guau! Va a pasárselo. Así que, adelante. ¡Macha la falla!